con esto. Tercer punto, autoconciencia y resiliencia. Dos palabras que han venido a tomar mucha importancia en las condiciones en las que estamos y que viene a bien recordarlas y profundizar un poco en ellas como herramientas para avanzar en estas circunstancias de vida. Y número 4, herramientas de manejo emocional frente al COVID. Aspectos un poquito más prácticos, autoaplicables y también para compartir con quienes nosotros veamos la necesidad. Y entonces, pues bueno, partiendo del primer aspecto que era la contextualización, vamos a ver por ahí que retomaremos un estudio que se hizo en junio del 2020 a nivel nacional y se les preguntó a los maestros, o sea, estoy hablando de junio del 2020. Los primeros casos, como ustedes bien recuerdan, aparecieron en Torreón, Coahuila, si no me equivoco, y entonces a partir del 20 de marzo, ahí de esas fechas, ya lo sabemos, nos dijeron, a ver, espérense un poquito, tenemos que adaptarnos en el ciclo escolar a las circunstancias y entonces vamos a dejar de tener las clases presenciales, ¿no? Pues en junio, cuando todavía las cifras de los casos activos y de las personas afectadas no era tan alarmante, se les preguntó a los maestros qué les estresaba, cuál era como el motivo de su estrés, ¿no? En ese momento. Y miren cómo podemos ver aquí, el 44% de los compañeros que hizo favor de responder esta encuesta decía cuestiones de la escuela, el 18% de la familia, el 16% del trabajo, por aquí andan también las relaciones, el 16%, las amistades, el 5%. Entonces, en general, todavía la pandemia no tenía mucho eco. Todavía no aparece como respuesta el riesgo de ser afectado ante las circunstancias que está pasando. Y entonces aparece una segunda pregunta o como una segunda ronda en esa misma encuesta de estrés laboral a los docentes, en los que se les pregunta, oye, desde que empezó el confinamiento a la fecha, que estamos hablando de marzo a junio, o sea, meses apenas, ¿no? ¿Cómo consideras que es tu nivel de estrés? ¿Más bajo, igual o más alto? Pues bueno, el 80% evidente, aquí está la parte azul, decía estoy más estresado que cuando llevaba mi vida ordinaria. El 12% decía no, pues es lo mismo prácticamente. Y el 8% que pues tendrá más herramientas emocionales o algo así, decía mi nivel de estrés ha sido más bajo, ha disminuido. Entonces, pues bueno, muy respetable. Estamos hablando de fechas de junio del 2020. Y miren aquí, precisamente para esas mismas fechas o en ese mismo estudio de Latinoamérica, pero específicamente en México, porque se aplicaron las mismas encuestas en diferentes países, dice que las causas principales del estrés laboral docente durante el COVID aparecen enlistadas de mayor a menor. Y me gustaría que viéramos solo los extremos para no así como profundizar en cada detalle, porque esto es algo que nosotros mismos vivimos, ¿no? El factor máximo que generaba estrés para junio 2020 en los docentes mexicanos era la cantidad de tareas a calificar, muy de la mano con atender las responsabilidades propias del hogar. Es decir, ahí están casi parejitos el equilibrio entre cómo le hago para el trabajo y cómo le hago para la escuela. Pero curiosamente, el último factor que generaba estrés en ese momento era el temor al contagio de COVID. Podemos ver aquí la última columna, como bien lo podemos observar, y la salud física. O sea, no era una preocupación hace, ¿qué les gusta? 10 meses casi. No era una preocupación resultar afectados por la pandemia. Ahora, sin embargo, cuando las cifras se han incrementado, nosotros podemos decir, tal vez, bueno, me atrevería a decirlo, tal vez, esta gráfica está invertida, ¿no? Ahora el temor ante el contagio es real, ahora la experiencia de perder a un ser querido y la incertidumbre que esto trae es real, y también el confinamiento ha sido como más severo, por decirlo así. Y al mismo tiempo nosotros podemos decir, bueno, esos eran los factores de estrés de los docentes en ese momento, pero ¿qué pasa? ¿Qué tan preparados están los docentes a nivel nacional o estamos para enfrentar estas situaciones? Pues bien, el Instituto Politécnico Nacional por ahí hizo un estudio en el que se dieron cuenta que el 92.8% del profesorado ha sufrido desgaste emocional y estrés durante el confinamiento. Pues bueno, esto parece no ser novedad, ¿verdad? Yo creo que a todos de alguna manera
nos ha afectado. Pero la cifra que viene, a mí me parece muy alarmante, no sé qué piensen ustedes, compañeros, pero dice, el profesorado en ejercicio en general, más del 90%, nunca ha recibido ningún tipo de formación en educación emocional de forma sistemática, fundamentada en las investigaciones científicas y suficiente en cantidad o tiempo y calidad. Es decir, los docentes estamos sufriendo niveles de estrés que nunca habíamos tenido por las diferentes circunstancias que ya comentamos, o las personales, que cada quien puede tener sus propias respuestas, pero curiosamente, aunque el nivel de estrés se ha incrementado, no se han incrementado cursos, talleres, certificaciones, acompañamiento emocional para el docente. Es decir, estamos patinando sin herramientas. Prácticamente hemos tratado de adaptarnos a una situación para la que no teníamos o no tenemos respuestas asertivas ante lo que está ocurriendo. Y entonces esto genera mucho más desgaste. Por eso es importante recordar que el aspecto emocional del confinamiento lleva a situaciones pues de incertidumbre, de temor y de pérdidas, como todo lo hemos estado viendo lamentablemente, ¿no? Entonces, basados en esta realidad, es que surge la iniciativa de hacer este taller, de presentar este espacio que pueda enriquecernos y apoyarnos en la situación que vivimos. Y entonces, pues miren, aquí está bastante claro. Si nosotros, como docentes, nos hemos estado preocupando por el quehacer, que está representado prácticamente por el círculo morado, quiere decir que nos hemos estado enfocando en cuestiones de la escuela, de organizar recursos, etcétera, en cuestiones nuestras, de acuerdo a nuestro estilo, a nuestra salud, etcétera, a nuestro compromiso docente, en la cuestión de nuestros grupos, en la cuestión de la gestión, o sea, cómo me comunico, cómo de alguna manera provoco este encuentro, este intercambio, por decirlo así, y las actividades de enseñanza, que es la cuestión como más didáctica, la cuestión de las herramientas, ¿no? Si nos hemos enfocado en eso, hemos estado rodando solamente en la periferia, porque prácticamente nos hemos estado preocupando por el cómo cumplir mi función docente. Pero ¿qué pasa con mi persona, con mi ser persona? Porque además de ser maestro, bueno, soy papá, soy mamá, soy hermano, soy vecino, soy familia, finalmente. Soy un ser humano que está experimentando también cambios ante lo que está ocurriendo afuera. Y el aspecto de la integridad, es decir, de mi bienestar como persona. Hablamos de la salud en todos los aspectos, ¿no? Que por ahí, por ejemplo, PDCM pues maneja las dimensiones del ser humano. Entonces, aquí estaríamos hablando del cuidado o de la permanencia de esas dimensiones, ¿sí? Entonces, aquí viene bien hacer una pausa y tratar de identificar ahí en tu cuaderno, en un minuto, 3 aspectos que a mí me preocupan en este momento. Pueden ser de mi quehacer docente, ser de mi ser como persona relacionándome con mi familia o con las preocupaciones, vaya, que la vida de cada quien le presenta en este momento, o puede ser con aspectos de salud, o sea, del que no me siento bien físicamente, emocionalmente, o que no me siento capaz de ser un ser laborioso, vaya, o de expresarme adecuadamente en el aspecto lingüístico integral, en fin. 3 aspectos que me preocupan en este momento, no solo como docente, sino en general, como un ser integrado. Y pues bueno, en la medida que voy conectando con eso, me voy dando cuenta de que soy persona.
de que necesito escucharme y necesito mi propia atención. Y entonces, basados en esos tres aspectos que me preocupan, nosotros damos pie para pasar al segundo aspecto, el de la otra pandemia. Desde 1948 fue la última vez que se modificó el concepto de salud en la Organización Mundial de la Salud. Fue definido en 1945, pero se le hizo una pequeña modificación en el 48. Y entonces se define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social. No solamente la ausencia de la enfermedad o de afecciones, es decir, si en este momento yo no tengo nada, no tengo gripe, no tengo malestar estomacal, ¿significa que estoy sano? Habría que ver, porque tenemos que revisar que te sientas bien, no solo que no te sientas mal, sino que te sientas bien en tu cuerpo, con energía, con vitalidad, con entusiasmo, que mentalmente te sientas lúcido, capaz de concentrarte, con tus habilidades de memoria, etcétera, ¿no? Y que socialmente, fíjense qué importante, seas capaz de convivir con los demás en armonía, o sea, que yo me sienta bien al convivir con los demás. Todo eso abarca mi salud, de acuerdo a lo que la Organización Mundial de la Salud dice. Y entonces es una realidad. La pandemia del coronavirus no solo ha amenazado la salud física de millones de personas, sino que también ha causado estragos en el bienestar emocional y mental de las personas en todo el mundo. De hecho, hay estudios científicos recién, pues calientitos, digámoslo así, de recién de investigaciones, con síntomas, por ejemplo, post-COVID, en las que 33% de los pacientes están presentando alteraciones mentales, ciertas demencias, ciertas depresiones o ciertos trastornos de ansiedad que comúnmente no ocurrían. Y esto ha venido también a revolucionar la manera en la que el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales se ha ido modificando. Porque, por ejemplo, antes del COVID, tú podías diagnosticar a una persona con estrés postraumático, con estrés agudo. Y ahora está surgiendo el concepto de estrés pandémico, que son síntomas muy diferentes y una manera de tratar muy diferente. ¿Por qué? Porque los sentimientos de ansiedad, de impotencia y de dolor están aumentando a medida que las personas se enfrentan a un futuro cada vez más incierto. Entonces, por eso titulamos este punto La otra pandemia. ¿Y a qué nos referimos con esta frase, con estas tres palabras? Nos referimos a los problemas mentales o emocionales generados a raíz del coronavirus. Y lo aclaro aquí un poquito, a raíz del coronavirus, ¿no? Dice por ahí una investigadora española que en realidad el coronavirus vino como a agregarle gotitas al vaso que cada uno ya teníamos lleno. O sea que si yo era muy ansiosa, por ejemplo, con esto del confinamiento, pues le puse más gotitas a mi vaso de ansiedad y entonces me desbordo, ¿no? Que si yo era iracundo o muy enojón o me dificultaba controlarme para gritar, etcétera, con esto de la pandemia, entonces parece que eso se acentúa y lo manifiesto más. Pero bueno, ese es como algo en lo que tendríamos que reflexionar, ¿verdad? ¿Y por qué nos revoluciona tanto? Porque miren, de acuerdo a nuestro cerebro, o sea, nuestra manera natural de reaccionar ante la vida, nosotros tenemos como 3 niveles de reacción o 3 tipos de cerebro, pues el reptiliano, el límbico y el del neocórtex, que de alguna manera es el más racional, ¿verdad? El reptiliano, como ustedes pueden ver, está aquí súper primitivo, o sea, es como la partecita que compartimos con el resto de los animales, entre comillas, y sin ninguna acentuación ofensiva, ¿verdad? Cuando un animal se siente amenazado, ¿qué hace? Por instinto se trata de defender o está hipervigilante, es decir, como al acecho a ver quién viene y para correr en posición de huida, ¿no? Entonces esto hace que ante la posibilidad de enfermar, ante la posibilidad de muerte, ante la sensación de pérdida de nuestra vida como era, pues nosotros estemos en constante reacción instintiva. Es decir, que se activen en nosotros sustancias químicas que nos hacen mantenernos así, como tensos, como a la defensiva, ¿no? Y eso genera bastante agotamiento, bastante, porque pues son sustancias químicas recorriendo nuestro cuerpo y son desgastes de energía reales que estamos experimentando constantemente, ¿sí? Entonces, en este sentido, pues nuestro ser reptiliano, nuestro cerebro reptiliano, ha estado más activo de lo normal. No estábamos habituados a eso porque comúnmente teníamos cierta seguridad en nuestras casas, en nuestro trabajo, con nuestras familias,
con los factores externos más controlados, por decirlo así, y entonces ahora cuando se activa, pues el desgaste nos va afectando. ¿De qué manera nos afecta? Cuando nuestro cerebro reptiliano produce más sustancias, serotonina, noradrenalina, dopamina, etcétera, nos hace tener irregularidades en nuestro estado anímico. Entonces, finalmente, nuestras emociones también son sustancias químicas o son producidas por ellas. Y si yo tengo como las sustancias activas más de lo habitual, es muy común que me sienta emocionalmente inestable o desgastada. Sin embargo, hay una parte en la que sí tenemos control, que bueno, habría que dividir aquí cada área, ¿no? Y las zonas que más nos pueden ayudar, pero nos llevaría bastante tiempo. En el área racional, por ejemplo, en nuestra zona frontal o prefrontal o en nuestra zona temporal, nosotros estamos hablando del control de los impulsos. Entonces está bien. Mi ser me dice que me tengo que defender porque hay un peligro. Mis emociones se ponen inestables. Puede ser que me llene de miedo, puede ser que me llene de rabia, puede ser que haga berrinche y diga por qué, yo sí quisiera ir a la playa, nos quedamos con el paquete, o puede ser que me duela profundamente lo que está pasándole a otra persona. Pero en mis decisiones, en mi capacidad de autocontrol, yo tengo la posibilidad de manejar eso para mi bien o, discúlpenme la expresión, de contaminar a otros. Es decir, de compartir con otros de una manera equivocada o poco saludable, para no hablar de errores o de bien y mal, de una manera poco saludable y afectarlos con mi manera de adaptarme a esto, a las reacciones de mi cerebro. Tan así es nuestro poder que comúnmente cuando sentimos miedo o incertidumbre, los demás lo notan. Cuando estamos tristes o tenemos culpa, también es posible percibirlo. Y por supuesto, si estamos preocupados o muy enfadados, quienes están a nuestro alrededor se dan cuenta de eso. Entonces, las emociones van a surgir como una reacción química ante algo que estoy experimentando fuera de mí. Como si lo que pasara afuera es una piedrita en el agua y ante el plop hay un movimiento interno, inevitablemente. Incluso, discúlpenme, incluso quienes dicen, yo no soy sensible, yo no soy vulnerable, está bien, que no lo manifiestes es otra manera, o que no tengas el nivel de sensibilidad, pues es otra cosa, ¿no? Pero de que hay movimiento interno, lo hay. Por supuesto que lo hay. Ante amenaza o daño, nosotros solemos reaccionar con miedo. Cuando necesitamos control y certezas, certidumbre. Ante pérdidas o como la asimilación de qué fue lo que pasó, hay una sensación de tristeza. Cuando regresamos hacia atrás o vivimos en el pasado para ver qué hicimos mal o qué fue lo que pasó, algunas veces aparece la culpa. Y así nos podemos ir con cada una de las emociones. En este caso, pues prácticamente solo pusimos estas, ¿verdad? Como un mero ejemplo. Pero lo que quiero dar a entender es que a toda acción externa va a haber una reacción interna. Y si lo de fuera yo no lo puedo controlar, lo de dentro tengo la posibilidad de manejarlo de una mejor manera. Para eso vamos a ir avanzando durante esta tarde, para dar pistas precisamente de cómo percibir lo que está ocurriendo en mi interior, donde sí tengo cierta posibilidad de control, de integración y de manejo. Y entonces nos damos cuenta que ante lo que está pasando afuera, que vamos a llamarle así, es el COVID, el factor externo que nos ha venido a revolucionar, también tenemos nuestra propia vida. Y nuestra propia vida implica las personas que amamos, nuestra relación con nuestro cuerpo, lo que nos gusta, lo que disfrutamos, nuestros quehaceres, etc. Entonces el desbalance surge cuando yo doy más atención a esto que a esto. Si yo voy al supermercado pensando que en cualquier lugar voy a encontrar COVID o me puedo contagiar, que es una posibilidad real, no estoy hablando de que sea una exageración, es una posibilidad real, porque puede pasar, pero no me concentro en que en esa salida estoy ayudando a mi familia, estoy obteniendo lo necesario para que mi cuerpo esté bien, etcétera. Es decir, si yo me muevo por el miedo enfocada en el COVID, voy a dejar de disfrutar o al menos de fluir con la vida en las circunstancias que me está presentando.
Entonces, pareciera que estos desequilibrios tienen mucho que ver con el en qué enfoco mi atención. Y la atención es un proceso selectivo, es un proceso que el ser humano puede autorregular. De hecho, hay ejercicios, ¿no? Y lo vemos con los niños, sobre todo cuando son más pequeños, para fortalecer o para favorecer o para madurar su capacidad de atención. Entonces, nosotros como adultos, sí es importante que nos pongamos una pausa, que veamos nuestro cuaderno, qué me preocupa en este momento y que yo dé peso en qué parte de mi balanza están mis preocupaciones, en la parte del COVID o en la parte de mi vida. Porque si yo estoy enfocada solo en la enfermedad, lo demás difícilmente voy a disfrutarlo y difícilmente voy a concentrarme en eso poco que sí puedo realizar, en esa parte en la que sí estoy bien, ciertas ventajas que puedo obtener incluso de esta situación. Por eso el aspecto número 3, autoconciencia y resiliencia. Estamos diciendo que hay algo en lo que yo sí puedo tener control, sí puedo tener cierto dominio, ¿no? Que es en mi parte racional. Pues esa parte me ayuda a ser consciente de lo que me está pasando. De ahí la palabra autoconciencia, ¿no? Cuando nosotros vemos que una persona llora o que alguien está gritando o que alguien está bailando, estamos viendo conductas. Escucho que alguien grita y pues es una conducta, ¿no? Esa conducta es como la capita externa de lo que podemos ver en los demás. Es como nuestro primer acercamiento, es como el filtro. Pero debajo de esa conducta, la persona siente algo. Y debajo de esos sentimientos, hay pensamientos que están provocando lo que la persona siente y lo que la persona hace. Ojo, si yo aquí me percibo a mí mismo gritona, gritón en casa, yo tengo que hacer mi pausa con mi autoconciencia y decirme, bueno, ¿qué siento? O sea, ¿qué traigo? ¿Qué hay acá, no? Y más allá de esos pensamientos, ¿qué estoy pensando? Me decía el otro día un pacientito de 11 años, un niño de 5º grado, ¿no? Estoy harto, yo ya no voy a hacer tarea, yo ya le dije a mi mamá, si ella no se queda en la casa conmigo, porque la mamá tiene que salir a trabajar, ¿no? Que si ella no se queda en la casa conmigo, entonces yo ya no voy a hacer nada, estoy como en huelga, me dijo el niño, ¿no? Y entonces la señora dice, es que yo no sé por qué se porta así. Y el niño, en su deseo de expresarle, decía, a ver, quédate 2 semanas sin ir a trabajar encerrada como yo, ¿cómo te sentirías? Yo no creo que no me gritarías, ¿no? O sea, el niño de una manera muy asertiva pudo manifestar que su conducta tenía un porqué, que había un fondo de sentimientos de enfado, de impotencia, de frustración, de soledad, de injusticia, etcétera, que le estaba provocando esto no es justo, o sea, mi mamá me está exigiendo y ella no se queda conmigo, en fin, ciertos pensamientos que obviamente no le están favoreciendo, pero que se ven reflejados en la conducta. Y si un niño es capaz de hacer eso, ¿cuánto más un adulto somos capaces de hacerlo, ¿no? En el fondo de nuestra conducta, sentimientos y pensamientos, que es como la estructura, entre comillas, del ser humano, tenemos modos de reacción o estilos de afrontamiento, que estos son ya como canalitos, ¿verdad? Y eso ya implica como un proceso de terapia o de autoconocimiento más profundo, pero son como canalitos que ya están trazados, que ya están marcados porque los hemos recorrido muchas veces y que sin darnos cuenta, ¡pum!, se presiona un botoncito y entonces de manera automática yo me siento así o reacciono de esta forma internamente y pienso, siento y actúo de diferente manera. Ejemplo, peligro, la enfermedad es mala, entonces pienso que me tengo que cuidar en exceso, me siento muy angustiada y me pongo a gritar diciendo, no, espera, etcétera, ¿no? O bien, estoy muy enfadado y entonces digo, no, pues no me interesa nada de lo que pasa en la casa, ¿no? Y entonces yo empiezo a pensar, pues sí, ellos no se sienten como yo me siento, no sé qué, todos contra mí, ¿no? Y los sentimientos de soledad, de impotencia, de frustración y la conducta de aislamiento. Es decir, hay como ciclos en los que cuando se presiona el botoncito, todo va ocurriendo sin que nos demos cuenta o difícilmente somos conscientes, ¿no? Porque ya son como aspectos más profundos. Y entonces es importante ir ubicando qué siento ante esta realidad, qué pensamientos hay en mí aquí y ahora, esta tarde.
Ahora, eso que se está despertando, tanto en mi interior como en mi cabeza, o sea, sentimiento, nivel pensamiento, ¿cómo lo acojo? Si lo acepto o me peleo con eso, yo digo, no, no lo siento, no lo quiero sentir, esto no me gusta, yo no quiero estar asustada, no quiero tener miedo, esto no puede estar pasando, etcétera, ¿no? ¿Cómo lo manifiesto? ¿Cómo lo externo? ¿Qué necesidad tengo? O sea, ¿qué necesito de quienes me rodean para que eso sea como acompañado? No podemos decir sanado porque no está en nuestras manos sanarlo y evitar que los demás sufran o que nosotros mismos suframos, pero sí podemos acompañarnos en este proceso. ¿Y qué aporto para bien a quienes me rodean? Fíjense cómo es la cadenita, compañeros, o sea, mis sentimientos, mi pensamiento, hago pausa, lo estoy acogiendo o no, cómo lo estoy manifestando, cómo lo comunico, qué necesito de allá hacia acá y qué puedo dar de aquí hacia allá. O sea, es como el paquete completo de autoconciencia, porque difícilmente autoconciencia madura o sana será el solo pensar en mí, en mí, en mí. Siempre la autoconciencia me tiene que llevar al otro, porque finalmente al yo ser consciente de lo que necesito, desarrollo la capacidad de irme haciendo consciente de lo que el otro también necesita. Y entonces soy capaz de decir, es que anda así porque tal vez se sienta enfadado. O es que yo creo que él pensó que esto y esto. Digo, la adivinación es como una distorsión cognitiva y tampoco es muy sana, pero en algunos momentos nos ayuda a empatizar cuando logramos ser conscientes y equilibramos un poquito. Y tocamos la segunda palabra clave de esta tarde. La primera sería autoconciencia, precisamente, y la segunda sería resiliencia, que si los maestros de química por aquí no me dejan mentir, parece que el término surgió de la resistencia de un objeto a pesar de los cambios, es decir, de poder como sobrevivir a los cambios, ¿no? Y a partir del concepto en el objeto se pasa al concepto en la persona. Entonces decimos que la resiliencia es la capacidad, psicológicamente hablando, que tenemos los seres humanos para afrontar y sobreponernos a las adversidades, aún para salir fortalecidos de las adversidades, que suena un poquito extraño y podemos decir, ¿cómo? O sea, ¿cómo de un episodio de tanto dolor en la vida, cómo de la situación que estamos viviendo, quien ha tenido familiares que lamentablemente han partido o que ha habido secuelas muy severas o que varias personas de la familia se han enfermado, va a decir, ¿y cómo? ¿Cómo voy a salir fortalecido, no? Fortalecido de esto. Hay incluso un movimiento en España que toca el término de resiliencia generativa, es decir, no solo sobrevivir, no solo fortalecerme, sino cómo genero opciones para compartir con los demás, cómo desarrollo nuevas oportunidades, no solo para mí, sino para otros. Y fíjense que curiosamente es también como un instinto del ser humano. Y yo creo que quienes han tenido o hemos tenido familiares enfermos nos damos cuenta de que así es. O sea, finalmente, si por el proceso de salud el enfermo se recupera, tienes cierta visión de la enfermedad y provoca ciertos cuidados en los demás porque dices, no quiero que les pase lo mismo, ¿verdad? Entonces, de una adversidad generas una opción de solución o de prevención al menos para los otros. Que claro, la situación pues es muy personal y finalmente en esa capacidad de decisión que tenemos, cada quien elige qué hacer y qué no hacer por su autocuidado, ¿no? En las circunstancias que estamos viviendo. Pero al menos sí parece que estos botoncitos se están activando. No sé si ustedes lo percibieron, pero por ejemplo en este fin de año, aunque hubo mucha nostalgia, aunque hubo mucho dolor, a mí en consulta me tocó escuchar bastantes como testimonios y experiencias de personas muy dolidas, también había mucho la capacidad de amar, o sea, la capacidad de decir agradezco esto y esto y esto y esto, y entonces se activa el dolor, pero también se activa la capacidad de vida, y eso es maravilloso porque nos va haciendo como tocar fibras en nuestro interior que muy posiblemente no tocaríamos si no estuvieran estas circunstancias, o sea, estábamos tan deprisa, tan enfocados en lo de fuera, que lo de dentro y el bien de los demás y el compartir lo que sentimos y el ayudarnos estaba un poquito en pausa o estaba un poquito a la sombra, ¿no? Y entonces la resiliencia individual, es decir, mi deseo o mi misma necesidad, porque yo creo que es también como un deseo de sobrevivir emocionalmente a esto, me va haciendo generar acciones de resiliencia o actitudes
y compartirlas. Y entonces surge la resiliencia comunitaria, que se va dando día a día, cuando desde sus posibilidades, dice aquí la diapositiva, individuales, las personas manifiestan un sentido de compromiso activo. Y aquí quiero hacer otra pausa para preguntar qué de lo que yo hago sí hace bien a las personas con las que vivo o a las personas que me rodean. De pronto, cuando nos comunicamos familiares, a veces es para compartir situaciones de alarma, a veces es para compartir malas noticias y, ¿por qué no decirlo también? Chisme o morbo de que fulano, sutano, no sé qué, como si estuviéramos hablando de situaciones amarillistas y no de seres humanos que están sufriendo, ¿sí? Entonces, en el sentido de compromiso activo, yo tengo que tener muy claro lo que quiero para mí, si quiero ser fuerte o cómo quiero sobrellevar esto, y lo que quiero para los demás, cómo establezco redes de apoyo y cómo procuro que, por ejemplo, mi familia o mi trabajo con mis compañeros o mi trabajo con el grupo, con los padres de familia, sea un espacio donde nos sintamos acompañados, a lo mejor no protegidos, porque insisto, eso no está en nuestras manos, o sea, nadie puede garantizar que la otra persona va a estar bien físicamente hablando o que no se va a enfermar, pero sí podemos tratar de acompañarnos y de decir que al menos cuando compartamos algo, una información, una llamada, un mensaje, sea para algo que nos haga bien a todos, que nos fortalezca a todos, ¿no? Es muy interesante, por ejemplo, recibir cartitas o audios de los niños y decir, maestra, gracias por no dejarnos solos. Es como sentir que el compromiso de ser educador del pueblo está ahí y que prácticamente al compartir el dolor también puedes compartir la esperanza y el caminar juntos. En ese cuaderno donde estás tomando nota, compañero o compañera, te invito a que escribas e identifiques ahora 3 cosas, fíjate, habíamos escrito 3 cosas que te preocupaban en este momento, ¿no? Ahora vamos a tomar nota o tomar conciencia primero para luego registrar por escrito 3 cosas o actitudes que sí me han ayudado o que me pueden ayudar precisamente en mi sentido de resiliencia, es decir, que me han fortalecido, que me han hecho sentirme con cierta esperanza a pesar de todo, o que me han permitido acercarme a los demás para bien. 3 actitudes o 3 cosas que has hecho que tú sientes que sí te han ayudado y que han ayudado tal vez a los demás. Aclaro que percibir esto y anotar esto también forma parte del proceso de autoconciencia, porque no significa que solo tome nota o que solo identifique lo que no me ayuda o lo que me siento mal. También todo aquello que me ha permitido rescatarme y rescatar a otros del ambiente de tensión y de estrés y de dolor que hemos estado viviendo, también es el proceso de autoconciencia. Como bien podemos darnos cuenta entonces, en el fondo de nosotros hay una parte muy sabia que nos va permitiendo activar lo que necesitamos como seres humanos. O sea, nuestro sentido de supervivencia va más allá de, entre comillas, y perdónenme la expresión, salvarnos el pellejo, ¿no? O cuidarnos el pellejo. Nuestro sentido de supervivencia también tiene mucho que ver con tratar de buscar el equilibrio emocional, porque nos damos cuenta de lo que no nos ayuda. Y por eso aquí en nuestra cuarta parte de nuestro taller que estamos compartiendo y casi para ir cerrando, vamos a ver un listado de opciones que nos pueden favorecer en este sentido. La primera es evitar el exceso de información o, especificando un poco, evitar la distorsión de información, porque de pronto las redes sociales se llenaron de eso, pues de expertos, de opciones, de incertidumbre,
de promociones, incluso de fraudes, y lo estuvimos viendo también lamentablemente, ¿no? Con todo esto de los tanques de oxígeno y demás. Y es importante que yo tenga un filtro, que yo si en este momento no me siento fortalecida para recibir más información, pues entonces en este momento no me acerco a eso. Que si yo no estoy segura de que el artículo que acabo de leer tiene fundamento científico y es real, entonces me freno un poquito para compartirlo y así evito que el otro se llene de información también o se sature. El punto número 2 dice practicar y promover el autocuidado físico, que nuestro PSM lo promueve maravillosamente, o sea, es procurar nuestro bienestar, nuestra alimentación consciente, nuestro estarnos hidratando, nuestro dormir bien, nuestro bailar, movernos, etcétera. Esta parte es algo que no debemos olvidar, porque en el confinamiento y en el estar un poquito más sedentarios, más encerrados, necesitamos esos espacios. Nuestros alumnos extrañan esos espacios porque no tienen como el ambiente para correr, para convivir, para de alguna manera desenvolverse en este aspecto, ¿no? Entonces es una necesidad humana el cuidado físico. Número 3, tener expectativas realistas. Está comprobado que el nivel de estrés se incrementa en la medida que mis exigencias se incrementan. Es decir, si yo estoy estresada, muy probablemente es porque o tengo muchas cosas que hacer o tenía, según mi mente, esto y esto y esto que cubrir, ¿sí? Entonces no podemos con todo y eso es algo que hay que asumir frente a la pandemia. Nuestras capacidades no son las mismas que en nuestra vida ordinaria antes del COVID. ¿Por qué? Porque nuestra vida ordinaria nos proporcionaba cierto equilibrio. El mismo aspecto o el mismo, ¿cómo les diré?, acto de cambiar de espacio ya nos indicaba momento de trabajo, momento de casa, momento de trayecto, momento de descansar. Entonces ahora, como estamos en el mismo espacio, nuestras actividades parecen que nos saturan más y tenemos que ser muy conscientes de que no podremos ni cubrirlo todo, ni tampoco como darnos el ancho ante las autoexigencias. Yo no puedo estar bien siempre. Y de hecho, el manejo emocional no se trata de que te mantengas con una sonrisa optimista. O sea, ahorita se trata de que estemos tranquilos. De hecho, esa es la finalidad. No que estés feliz. ¿Quién va a estar feliz ante lo que vivimos? Pues sí, que te sientas muy agradecido y que disfrutes ciertos momentos. Pero cuando hay una pérdida, cuando hay un dolor irreparable o una situación que nos sobrepasa, somos muy frágiles y no buscamos felicidad, buscamos paz, buscamos cierta armonía. A eso nos referimos con equilibrar, ¿sí? Si yo equilibro mis actividades de buena manera, entonces mis emociones pues van a estar como más serenas, más en armonía, más integraditas. Número 4, yo tengo la habilidad de revisar mi respuesta ante lo que está ocurriendo y esto va más allá de la personalidad. Esto tiene mucho que ver con el cómo me adapto a la situación externa y lo podemos ver ante cualquier experiencia, no necesariamente ante la enfermedad, ¿sí? Si yo en este momento, por el estrés pandémico, por las circunstancias que estoy viviendo, por el temor, por lo que se ha movido en mí como persona, estoy tendiendo a reaccionar de manera impulsiva, lo puedo notar en que ando enojada, como en pleito conmigo, en pleito con los demás. Y entonces esto hace que tenga problemas mayores, porque, híjole, ya le dije, híjole, es que ya hice lo que no quería hacer, ya grité, ya me salí un poquito de control, ¿sí? Entonces mis respuestas impulsivas me están indicando un desequilibrio. Es muy sencillo darnos cuenta de eso. Nosotros mismos decimos, es que hoy ando que ni yo me aguanto, ¿no? O déjenlo que se vaya a su cuarto, anda súper enojado. O sea, siempre lo notamos porque de alguna forma el enojo, la irritabilidad, el ser muy iracundos, el estar como a la defensiva, acuérdense de nuestro cerebro primitivo, provoca que descarguemos sobre otros. Lamentablemente, si no somos conscientes, si no lo manejamos, lamentablemente, ¿no? Pero también puedo ir
favoreciendo, procurando que mis respuestas más bien sean reflexivas. ¿A qué nos referimos? Para que esto pese más. A que haya realismo en lo que estoy sintiendo. Ojo, aquí yo tengo que ser como muy analítica, analítico en el proceso de autoconciencia. No me estoy haciendo consciente de lo que siento para decir está bien o está mal. Simplemente me estoy haciendo consciente para decir qué hay aquí. Sí, yo puedo ir a la verdulería y veo en el cesto de los jitomates los que sirven y los que no, y yo elijo los que yo quiera. Entonces, en mi interior yo voy a hacer lo mismo. A ver, ¿qué hay aquí de sentimientos? Y entonces yo digo, ah, caray, esto lo tengo que manejar como que no. Y esto sí lo quiero. Entonces, bajo el principio de realidad, me voy a basar para que mis reacciones sean correspondientes a lo que ocurre afuera. Recordemos, si lo que ocurre afuera es la piedrita y hay un movimiento interno en mí, entonces yo puedo aquí cuestionarme, a ver, ¿eso que contesté o mi reacción fue proporcional a lo que la persona me dijo? En realidad ella me habló bien y yo fui la que levantó la voz, entonces a mí me toca como aquietarme y decir, ah, caray, ¿verdad? Acá se movió algo y lo quiero manejar. Ese es el realismo, simplemente ir viendo las cosas con objetividad. Si yo estuviera en el enojo de pleito, me justifico y entonces es que él, es que ella, siempre empiezan, siempre me dice, etcétera. La respuesta reflexiva también nos lleva a tener un sentido de colaboración, de cierta iniciativa, del cómo ayudo para que la cosa sea mejor en casa. Finalmente no sabemos cuánto tiempo vamos a permanecer así y hacer o generar fricciones en la relación, pues va a traernos mucho desgaste a todos. Si hoy yo ando de impulsiva, pues mañana tal vez puedo pedir disculpas, ofrecer disculpas o simplemente ir tomando iniciativas que le indiquen al otro que no soy su enemigo, que no soy su enemiga y que de alguna manera lo que quiero es estar bien ahí, en donde ahorita habitamos, en nuestro espacio seguro, que es nuestro hogar. Y la respuesta reflexiva nos da la posibilidad de aprender mucho, de readaptarnos a la situación que estamos viviendo y de generar como respuestas nuevas. Volvemos a la palabra resiliencia. Finalmente resiliencia es eso, es readaptarnos, es decir, ¿cómo lo voy a enfrentar? Y yo me puedo cuestionar, yo puedo preguntarme, bueno, esto que estoy viviendo, ¿lo quiero vivir sufriendo como si estuviera perdiendo la posibilidad de salir a la calle, de convivir, etcétera? ¿O lo quiero vivir como una ganancia, mi casa no es mi prisión, es mi espacio seguro? Porque de la forma en la que yo lo entienda, se lo voy a hacer ver a los demás. Y si yo tengo niños o tengo hijos adolescentes y yo estoy frustradísima porque no puedo ir con la comadre al café, pues imagínense el chico que no puede ir con los amigos al fútbol. O sea, lo que yo voy proyectando también es una piedrita que genera movimiento en el otro. Por eso nuestra dimensión social es tan importante. Número 5, compartir, tener un espacio para dialogar. Escucha, no juicio. Entonces, ante esta necesidad es importante elegir a una persona o seleccionar a uno de los familiares o de los amigos o simplemente tomarme el hábito del diario, ¿no? Para tener como una expresión de lo que estoy sintiendo, porque
físicamente, practicar respiraciones, movernos, activarnos, mantener ciertas rutinas. Qué importante es con los niños, incluso con nosotros mismos, cuando vamos a comenzar nuestra jornada escolar, aunque sea desde casa o me voy a sentar a hacer la revisión de tareas, tener la actitud y la vestimenta como para revisión de tareas, porque eso le indica a mi cerebro, es un momento de trabajo, ¿no? Respiraciones, nosotros podemos buscar en YouTube ejercicios de relajación ante el estrés, ante el insomnio, para concentrarnos, para movernos. Hay ejercicios de yoga, hay estiramientos, hay técnicas con los niños o con adolescentes también de relajación que resultan muy divertidas, que incluso se pueden hacer en familia o las podemos proponer a nuestros alumnos. Centrarnos en el presente, que es el número 8, yo les pediría subrayenlo, porque así como dijimos que está la conducta, luego sentimientos y luego pensamientos, en esa faceta de los pensamientos brincamos mucho al futuro y lo hacemos pensando en una catástrofe o en que todo va a ser negativo, en que todo va a ser una tragedia. Entonces, nosotros en este momento necesitamos establecer nuestra ancla en lo que está ocurriendo. Si yo digo, es que todos nos vamos a morir, a ver, pausa. En el presente, 12 de febrero, siendo esta hora de la tarde, ¿te estás muriendo? ¿Alguien de tu familia, etcétera? Si la respuesta es no, pues tranquilo. Si la respuesta es sí, seguiría. ¿Y cómo lo quiero asumir? ¿Cómo me quiero despedir? ¿Qué recuerdo quiero tener de esa persona? En el presente, aquí y ahora, porque finalmente es todo lo que tenemos. Del futuro no tenemos certezas. Número 9, reevaluar los pensamientos que nos quitan la paz. No sé si les ha pasado que estás en un sitio encerrado, no sé, en un espacio de tu casa y de pronto ves que algo se movió. Y volteas así como de reojo, como para ver qué fue, ¿no? Que si fue la llanta del carrito del niño, que si fue un animalillo que pasó por ahí corriendo, que si fue una pluma, un papel. Tienes que estar muy atento para ver qué fue y cómo solucionar eso para que no te quite la paz. Pues hagan de cuenta que nuestros pensamientos ahorita son así, como objetos intrusos que tenemos que identificar qué son para que no nos quiten la paz. 10, y sumamente importante, evitar juzgar. A nosotros no nos toca señalar con el dedo y de hecho, si nos lo preguntamos, podemos responder que no ayuda en nada. Es que aquellos, es que no hicieron caso, es que por eso, es que a nosotros no nos corresponde. O sea, tú encárgate de tu autocuidado, de ser corresponsable del bien común y con eso estás cumpliendo tu función. Deja que el otro cumpla su función. No la cumple, bueno, puedes invitarlo, pero no puedes violentarlo ni rechazarlo para que lo haga. 11, e importantísimo, sobre todo al ver estadísticas, compañeros, empatizar con quienes han enfermado. No estamos hablando de números, estamos hablando de personas y en diferentes ocasiones de personas que amamos. Entonces aquí es muy importante que esta parte tan humana nuestra se active, se despierte y se solidarice con los demás. Cuando yo empatizo, estoy tratando de comprender cómo te sientes. No quiere decir que yo sentiría lo mismo, pero estoy tratando de comprender lo que sientes y digo, esa angustia, yo creo que tienen necesidad, entonces incluso puedo apoyar. Maestra Ceci, como que se le desactivó el audio. Ok. ¿A partir de qué punto, maestro? No, está bien, yo seguí escuchando. Bueno, adelante. Igual. Ok, gracias. Y número 12, compartir actividades en un sentido de compromiso. Todas estas propuestas de ayudar, de pedirle la receta a la abuelita, de enseñar al niño la papiroflexia, de ver juntos un taller de danza, de cantar en familia, etcétera, es compartir actividades. Y esto es importante también incluirlo, por supuesto, en nuestras propuestas con los alumnos y con los padres de familia. Seguramente ha habido mucho desgaste en los hogares, porque sabemos que muchos de nuestros padres de familia han sido afectados en la económica, por el trabajo, etcétera, por la enfermedad y demás, ¿no? Y entonces los alumnos pues están viviendo muchas veces en un ambiente de tensión. Si nosotros propiciamos o proponemos el compartir ciertas actividades, pues ya estamos sembrando un poquito el opuesto, que finalmente es para bien.
Y quiero compartirles, compañeros, este material que ustedes lo pueden descargar en PDF, ¿no? Como estamos en plataformas en vivo por Zoom, igual les puedo compartir el archivo, pero quienes están viéndonos en YouTube o en Facebook, pues no tienen la posibilidad de descargarlo, pero lo pueden buscar así en Google, Manual Autocontención Emocional para Tiempos de COVID del DIF Toluca, porque revisé varios materiales. Y este del DIF Toluca, que lo hicieron en el 2020, me parece muy bien elaborado, trae estrategias para trabajar autocontención solitos como adultos, trae ejercicios para hacer con niños, con adolescentes y con otros adultos. Lo van a encontrar así, si ustedes lo ponen, www.diftoluca.gov.mx, y les va a aparecer con este nombre. Entonces, no sé si quieran tomar una captura de pantalla o igual ahorita en un momentito les puedo compartir la portada para que también ustedes vean. Está súper sencillo de descargar y creo que ese material, porque estuve comparando con otros, aparte de que tiene como las bases de la psicología del mexicano, está práctico y muy, muy claro en sus ejercicios, en sus propuestas. Bien, y por último, y con esto cerraríamos, compañeros, ¿quién quiero ser durante el COVID-19? Si yo quiero permanecer en mi zona de miedo, entonces se va a notar en esto, en mis compras de pánico, que bueno, al principio, en mi irritabilidad y en estar como sobrevivo yo y pues los demás que se hagan bolas, ¿verdad? Entre comillas. Si yo quiero estar en mi zona de aprendizaje, empiezo a soltar un poquito el control. Dejo de consumir lo que me hace daño. Ojo, desde alimentos hasta noticias. O sea, no es solo la comida, ¿no? Sino también lo que pasa en mi mente. Y reconozco que todos estamos tratando de dar lo mejor de nosotros mismos ante una situación complicada. Esto genera una actitud de paciencia y de prudencia, sobre todo en la familia e incluso con los padres de familia, ¿no? No sé si les ha pasado, pero a veces el audio, la palabra de la mamá parece que está así como un poquito a la defensiva. Entonces tú puedes contextualizar y decir, mira, ella está sintiendo algo que no es agradable, no lo tomo personal, seguimos trabajando, somos equipo, ¿no? Zona de crecimiento, que sería la ideal, que tras el proceso que fuéramos viviendo llegáramos a este punto. Encontrarle un propósito al confinamiento, encontrarle un propósito a nuestra manera de estarnos comportando actualmente. Pensar en los demás y buscar cómo ayudarlos. Volvemos a lo mismo, salir de mí, finalmente eso nos hace mucho bien. Agradecer lo que sí tengo, valorar lo que sí tengo, incluso, y lo digo con mucho respeto y cariño a los compañeros que han perdido un ser querido, yo puedo decidir si me quedo ante la pérdida con un dolor resentido de por qué no pasó esto, por qué aquello, o con un dolor agradecido de lo que la persona ha dejado en mi vida, con respeto y cariño, hasta ahí le dejo, porque sé que son fibras muy sensibles. Y lo último que no nos cansaremos de repetir, la vida en el presente. Eso nos hace crecer mucho, centrarnos en lo que estamos nos favorece bastante, ¿sí? Entonces, por aquí vienen algunas de las fuentes de la recuperación de datos que estuvimos compartiendo durante esta tarde. Y pues por mi parte, en este momento sería todo. No sé, maestro Pedro, le cedo la palabra, si vamos a pasar a la ronda de preguntas, si alguien quiere comentar algo, nos queda tiempo. Muchas gracias, maestra Ceci. Yo creo que todo el mundo le damos un aplauso desde casa. Fue muy gracias positiva y muy formativa su exposición. Tenemos preguntas desde las plataformas de YouTube y vamos a ver si sale más en Facebook. Y ahorita le solicitaría al compañero Guillermo que si hay preguntas dentro de la plataforma Zoom, las vaya recaudando. Les vamos a solicitar, algunos teléfonos siguen abiertos, que los apaguen. En su momento el maestro Memo dará la indicación de cómo ir llevando a cabo la ronda de preguntas. Primeramente, la pregunta que viene de parte de las redes sociales en YouTube. Pregunta el maestro Carlos de la zona 063 de Chilchota. ¿Es más fácil lograr resiliencia
en conjunto que en la individualidad? Esa es la pregunta que tenemos en las redes sociales. No sé si responde esta o nos esperamos a que salga todo un compendio de preguntas. Adelante, si gusta, esperamos. Voy tomando nota. Esperamos. Maestro Memo. Hasta ahorita no ha salido ninguna pregunta en Zoom. Yo creo que vale la pena que vaya respondiendo esa, y de esa manera pues también se le va dando prioridad a los que pues tienen interés o tienen interés por resolver dudas o inquietudes. Muchas gracias, maestro, muchas gracias. Pues en realidad la resiliencia, como dice el dicho, ¿verdad? Y como todas las habilidades y actitudes que los seres humanos desarrollamos, por el buen juez por su casa empieza. Creo que si no la tenemos activa esta parte y este sentido de formación en nuestra resiliencia individual, maestro, difícilmente podremos promoverlo con los demás. Es decir, si mi sentido ante lo que está ocurriendo es de tragedia, yo voy a transmitir eso a mis alumnos. Y de alguna manera, si yo, por ejemplo, no soy realista y no veo las cosas con objetividad y centrada en el bien, yo puedo estarles diciendo a mis alumnos, muy pronto nos vamos a ver, muy pronto nos vamos a ver, y entonces sin querer, en lugar de hacerlos resilientes, los estoy haciendo sufrir porque les estoy provocando como cierta añoranza, ¿verdad? No sé si resuelvo su duda, pero en realidad creo que es bastante claro que si el proceso de autoconciencia no empieza aquí, va a ser muy difícil que en los colectivos nos demos cuenta de qué nos está ayudando y qué no. Tan así que a nivel social lo podemos ver. Al principio, sobre todo de la pandemia, surgieron dos bandos bastante extremos, ¿no? Los que tenían miedo y se querían proteger de todo, y los que decían, eso no existe, no pasa nada. Ambas posturas son movidas por el miedo, pero se polarizaron mucho y hubo un desgaste social tan fuerte que en lugar de centrarnos en el autocuidado, nos centramos en los ataques. Entonces, si no somos conscientes personalmente de dónde estamos parados, de qué está surgiendo acá, de cómo quiero enfrentar esto, no puedo proponer maneras sanas o resilientes, vaya, de hacerlo. Muy bien, muchas gracias. Ya hay una pregunta aquí en Zoom, Pedro, ¿eh? Adelante, maestro Memo. Es el maestro Juan Reyes, tiene la mano levantada. Si gusta hacerla directamente, maestro Juan Reyes, adelante. Sí, quisiera preguntar cómo hacerle para quitarnos el miedo a enfrentar la enfermedad del COVID sin necesidad de afectar a nuestros alumnos. Sí, cuando nosotros tenemos nuestros espacios de contacto personal, maestro Juan, nos vamos dando cuenta que el miedo es una realidad. Si se fija, estuvimos hablando mucho de centrarnos en el presente. Entonces, tal vez no se trate de quitarlo, tal vez se trate de integrarlo, ¿no? Si yo tengo un objeto que no me sirva, yo lo conservo en cierto lugar o lo desecho. Pero con las emociones difícilmente podremos hacer eso porque son parte de nosotros. Ya lo vimos, nuestro cerebro está trabajando, está reaccionando, está haciendo su función. Entonces, cuando yo quiero manejar mi miedo, lo primero que hago es hacerme consciente de eso. Decíamos por ahí poner un filtro de mis pensamientos. Yo le invitaría a que hiciera un listado de cuáles son sus temores mayores y si eso está pasando en este momento, porque si no pareciera que podemos estar sufriendo anticipadamente algo que no sabemos si va a ocurrir o no. Y con los niños, con nuestros niños puede pasar eso, es que ojalá que cuando regresemos a la escuela regresemos todos. Híjole, ya se me fue el comentario. Con eso yo ya sembré el miedo, ¿verdad? De que no sabemos si vamos a volver a reencontrarnos. Entonces se trata de que hoy estamos bien. Si hoy, por ejemplo, usted no siente ninguna molestia física, si se encuentra seguro en casa, si, etcétera, es una manera de combatir el miedo, porque en este momento presente no habría motivo real para temer. Si está en su espacio seguro, si no hay síntomas físicos, etcétera. Yo creo que si nos vamos centrando en eso, podemos ir como poniéndole freno a todos estos pensamientos que se nos vienen en cascada, pero es parte del irnos conociendo. Gracias. Maestra Edith, de Matilde Sainz Villegas, también de Teles 28, también nos hace una pregunta. Permítame, déjame verla. Ella nos pregunta que cómo
cómo hacer conscientes a nuestros compañeros con el hecho de no estar en contacto con nuestros alumnos. ¿Cómo podemos hacer conscientes a estos compañeros que no están en contacto con los estudiantes? La situación que tenemos que asumir, la actitud que tenemos que asumir sobre la pandemia. No me queda clara la pregunta, maestro, disculpe, si es a quienes están en contacto o a quienes no están en contacto. Es porque unos, pues, unos dejamos que nada más se conecten los que sean y nos importa un bledo los que no hicieron caso de nuestro llamado. Entonces, entiendo que es en relación a eso. Sí. Más bien quizás se refiere a esta pregunta o esta inquietud, y si he comprendido mal, me disculpan, por favor, a las estrategias que estamos utilizando para promover que la educación siga en formación, ¿verdad? Para llegar hasta el alumno que más necesita, quizá. Pero ahí sería como un área un poquito más pedagógica. Hablábamos de la cuestión didáctica, por ahí en un punto del quehacer del docente, y esa sería una cuestión como más personal y yo creo que más correspondiente también al centro de trabajo. Es decir, de qué manera nos estamos acercando. Nosotros aquí lo que estamos tratando de compartir es la cuestión más emocional del ser, ¿verdad? Entonces aquí hay que ser, valga la redundancia, muy conscientes de que lo que yo haga o no haga va a tener un impacto en el otro. Entonces yo no puedo meterme a cabecita del otro y decirle esto es lo mejor, porque entonces volvemos a las posturas iniciales de yo querer controlarte y de yo querer que tú pienses como yo, y eso genera mucho desgaste. Yo más bien invitaría a la maestra que hace esta pregunta y que le agradecemos mucho que la comparta, a que se cuestione un poquito ¿y por qué me ha ruido esto? Es decir, ¿qué se mueve en mí? El proceso de autoconciencia, de ellas surgen algunas acciones con las que se puede favorecer para que esto no sea una dificultad a nivel académico o a nivel como centro de trabajo, vaya, entonces proponerlas. Pero si el otro, respetando siempre su libertad, no está en la disposición de conectar con la propuesta que yo tengo, entonces eso no debe quitarme la paz. Y no estamos hablando de egoísmo, estamos hablando de seleccionar con qué desgastarnos y con qué no, porque no podemos solucionarlo todo, no tenemos esa capacidad, ¿verdad? No sé si decir afortunado o desafortunadamente. Bien, Edith Reyes nos pregunta, ¿qué actividades hay para ayudar a los niños a ser resilientes, sobre todo en preescolar? El maestro Héctor Hernández, la pregunta es, ¿qué lugar ocupa el quehacer laboral ante la responsabilidad familiar? Y Axel García nos dice lo siguiente: creo que como seres humanos tenemos la grandiosa capacidad de adaptarnos a cualquier contexto y situación, por lo que esta pandemia sabemos que la situación que la educación enfrenta es compleja, pero debemos de reflexionar en lo que bien comentó la compañera, y en sí pudiese verse, viene la pregunta, pudiese verse qué debemos integrar o darle más prioridad a la salud emocional de los alumnos, de los papás y de los docentes mismos, que los contenidos o programas que se deben cumplir. Sí. Esas son las tres preguntas que hay aquí. ¿Doy respuesta? Gracias, Adelante. maestro Guillermo. Bien, en cuanto a la resiliencia con los alumnos de preescolar, es importante identificar que ellos están en una etapa en la que conviven mucho con la frustración. Si para nosotros que nuestra actividad motriz es un poco más sedentaria y con mayor autocontrol, es difícil estar en casa, cuánto más para un niño de 3, 4, 5 años, ¿no? Entonces, las actividades de resiliencia para niños preescolares, ustedes van a encontrar material en este archivo que les sugiero que busquen y descarguen, porque vienen muchísimos ejemplos y actividades, pero algunas muy simples con ellos puede ser el manejo o la identificación de cuando estoy enojada. Con las mamás, por ejemplo, es muy fácil dejarles que hagan 4 caritas, emociones básicas, ¿no? La del niño feliz, la del niño triste,
la del niño nervioso o con miedo, que es más fácil identificar para ellos, y la del enojado. Y entonces, con el hecho de que el niño vaya y le ponga palomita al cómo se siente después de que tiró el juguete porque no lo dejaron o no sé qué, o que rompió la hoja del cuaderno, con ese hecho ya lo estás ayudando a ser resiliente porque le estás dando el primer paso, que es el autoconocimiento. No puedo ser resiliente y crecerme por dentro si no me doy cuenta dónde está mi fragilidad. Y el niño, en su capacidad de autorreflexión, puede darse cuenta de lo que está sintiendo, porque por supuesto se va conociendo. Entonces, ahora el segundo paso sería cómo transformo esa emoción de enojo en una emoción que me ayude a terminar lo que tengo que hacer, porque finalmente la resiliencia sería eso, ¿no? Adaptarme a lo que no me gustaría, pero que me corresponde hacer. Y entonces ahí es donde entra el rol de la mamá, y en un audio se les puede orientar a las mamás con tips muy sencillos. Reflejarle al niño, ¿estabas enojado? ¿Y por qué te enojaste? No porque yo no quería hacer la tarea, o porque tú no me dejaste jugar, o porque, bueno, es que hay tiempo de estudiar y tiempo de jugar, y a veces no nos gusta, pero lo tenemos que hacer. Entonces, o sea, hay momentos en los que nos tenemos que bajar como al rengloncito en el que está el niño, ¿verdad? Y tratar de que él termine lo que empezó. Para un niño preescolar, ese sería un buen indicador y muy claro de resiliencia, con que termine lo que empezó. Aunque en el caminito se frustre, ya estamos formando la resiliencia, porque la frustración va a ser parte de la vida, pero finalmente está llegando al objetivo, es decir, se está adaptando. Es un indicador de resiliencia. En esta pregunta que hacía otro maestro sobre qué lugar ocupa, ¿no?, el quehacer educativo, si lo entendí así, ante la responsabilidad en el hogar, pues yo creo que ese es un aspecto muy personal. Cuando nosotros tratamos de guardar el equilibrio, no hablamos de actividades, hablamos de lo que se mueve dentro, de lo que nos roba la paz. Si yo estoy muy enfocado en mi quehacer en casa o en mi quehacer educativo, que son roles muy diferentes, yo tengo que buscar a qué le quito tiempo y a qué no. Un ejercicio muy sencillo es identificar en un día o dos cuántas horas estoy dedicando a cada cosa. Y ojo, hay una acción muy clara que también está surgiendo bastante con esto del confinamiento, una palabrita un poco rara, pero sería la palabra procrastinación, es decir, dejo para después y después no hago y después me siento frustrada porque ya no hice y entonces ya se me fue el tiempo y perdí el día, ¿sí? Entonces es como una tendencia por la falta de organización que tenemos, por un poquito de desidia y porque finalmente en la psicología del mexicano como cuestión cultural no somos tan disciplinados. Entonces igual sería algo que hay que reflexionar de manera personal e ir buscando el equilibrio. No hay una respuesta, maestro, no hay una respuesta, porque esto tendría que adecuarse como a las necesidades y la realidad de cada uno de nosotros, compañeros. Gracias, bien, maestra, gracias, para ir cerrando esta parte de preguntas, sí. Hay dos todavía en YouTube y una en Facebook. En YouTube pregunta el maestro... En YouTube pregunta el maestro Carlos Hernández, para los que tuvimos ansiedad, depresión en el ciclo de la pandemia, pero ya salimos de este estado, ¿es necesario atendernos de forma profesional? La maestra Sara pregunta, en su visión, ¿qué hacer para que el docente pase de zona de miedo a zona de aprendizaje? Y el maestro Eurípides en Facebook pregunta, ¿cómo podemos favorecer el autocuidado ante el COVID sin caer en la desestimación ni en minimizar el problema? ¿Y cómo podemos reforzar positivamente las acciones de cuidado? A ver si con estas tres preguntas cerramos y una conclusión general de parte suya. Sí, adelante. Bueno, en cuestión de la atención profesional que preguntan, hay dos indicadores básicos. Si yo tengo niveles de ansiedad o depresión, eso me va a afectar en el área de mi alimentación y en el área de mi descanso. Entonces, si mi alimentación a partir de lo que he vivido, de lo que he sentido, ha cambiado porque no me da hambre o porque quiero estar picoteando, sería un indicador de que sí se requiere ayuda profesional. Y la otra sería la variante precisamente en la capacidad de descanso. O sea, no me puedo dormir o me despierto en la madrugada, o el otro extremo, quiero estar dormido más horas o más tiempo del que antes dormía, o igual el indicador de que no descanso. Entonces, pues ojo con esos aspectos.
Si los dos están alterados o alguno de ellos, sería muy bueno llamar a un profesional de la salud para una valoración y a partir de eso, pues ya se dará un seguimiento más individual. ¿Cómo pasamos de nuestra zona de miedo a nuestra zona de aprendizaje como docentes? Híjole, pues en realidad es que nos basamos mucho en las actitudes como persona, ¿no? Yo creo que el estar aquí es un buen inicio de que queremos pasar de la zona de miedo a la de aprendizaje. Entonces, ya estamos dando un pasito muy, muy importante. El hecho de ser receptivos a lo que nos hace bien, el hecho de filtrar lo que yo estoy compartiendo ayuda a los demás, lo que estoy recibiendo me ayuda, pues ya es un indicador de que no quiero más temor, de que no me quiero dejar mover por el miedo a la muerte, sino más bien por el amor a la vida, que sería como la vuelta a la moneda, ¿no? Y en ese sentido vamos aprendiendo a mejorar y a integrar tanto las noticias que pasan fuera como la posible sintomatología que tal vez en algún momento pues lleguemos a sentir ante el riesgo de la enfermedad, ¿no? Entonces, ojo, no el miedo a la muerte, a la enfermedad, sino el amor a la vida. Y por último, cómo favorecer el autocuidado sin desestimar ni minimizar o reforzar acciones. Es muy importante aquí ser muy conscientes de qué tanto estoy haciendo yo. A lo mejor a mí no me cuesta trabajo lavarme las manos, no me cuesta trabajo usar mi careta, mi cubrebocas, ¿no? Pero tal vez a otra persona sí. Entonces yo no puedo juzgarlo y ya lo habíamos dicho. Si estoy haciendo mi parte y si estoy como tomando la responsabilidad no solo por mí, sino por los demás, entonces no estoy desestimando. Que excedo en los cuidados y si eso incrementa mis niveles de ansiedad, ahí sí tendría que poner mucha atención. Si no me estoy excediendo o si incluso excederme me da paz, es muy válido y también hay que decirlo, porque también me favorece para estar promoviendo un cuidado responsable. Ahorita todos dependemos de todos y esa sería mi conclusión, maestro Pedro, para cerrar. O sea, estamos en un periodo de la historia en el que lo que yo haga como efecto dominó le afecta al otro, del efecto al afecto, ¿no? A la afectación. Entonces, si no somos conscientes de nuestro gran poder o de nuestra gran corresponsabilidad, esto nos puede seguir afectando aún más, que ya de por sí han sido muchas las pérdidas, los sufrimientos, la inestabilidad y todo lo que esto ha generado. Entonces, lo que aquí nos corresponde como educadores populares, me parece, y en conclusión lo mencionaría, es tomar un rol más asertivo que nos favorezca ante el bien común. O sea, si yo estoy haciendo mi parte y no solo por mí, sino también por los demás, ya estoy aportando, confiando en que todas las personas que estuvimos conectadas realizaremos alguna aportación, que si no me equivoco llegaron a ser hasta 99, más los que nos ven en otras plataformas. Si cada uno hacemos una pequeña aportación, el rol del docente se verá reflejado, la persona del docente se verá reflejada como modelo de integridad y como alguien que tomó una participación activa y responsable en las circunstancias de la pandemia. Ojalá que todos tratemos de favorecer este bienestar, no solo en lo propio, no solo con quienes nos rodean, sino con quienes dependen de nosotros, que en este caso son alumnos y dicho sea de paso, también los padres de familia, de una manera secundaria. Influimos también en ellos porque ahorita son puente de comunicación, sobre todo con los niños pequeños. Entonces, hay que utilizarlo también para bien, esta posibilidad que tenemos de comunicarnos directamente con papás y mamás. Muchas gracias a todos por su atención, por su tiempo y sobre todo por su apertura y sus rostros y comentarios que los voy leyendo también. Muchas gracias, maestra. Gracias, maestra, gracias. Te recibe el aplauso. No sé si compañeros de las plataformas haya uno o dos comentarios para ya cerrar la compañeros de la plataforma. Gracias. Gracias a ustedes, que pasen muy buena tarde a todos. Gracias. Gracias, maestra. Pues, compañeros, Ahí anotar el dato de la psicóloga, o si a lo mejor usted conoce alguna colega que pueda atender a no sé, como algún compañero que tenga alguna duda o etcétera. Espacio, si gustan mi número, quien tenga la necesidad lo puede registrar. 351.